En este video quiero explicar tres cosas importantes sobre el caso de Kevin, ¿no? Primero, quiero explicar de dónde eh, vienen sus conductas, quizás, la etiología. El segundo, qué más necesitaríamos preguntarle a él y a su familia, ¿no? Para poder indagar, para poder, para poder ser más certeros. Y tercero, qué podría pasar si es que en un futuro esto no se hace nada, no se trabaja con Kevin. Voy a tratar de explicarlo de la forma más clara posible, ¿no? En el caso de los factores etiológicos, por qué Kevin llegó a ser así, es una etiología multifactorial, ¿no? No basta solo con mirar lo que hizo, sino hay que mirar quizás un poco más allá, mirar quizás qué fue lo que lo formó, ¿no? En él mismo, desde muy pequeño ya se veían señales de frialdad, no mostraban culpa, parecía disfrutar cuando hacía sufrir a su mamá y era muy inteligente para manipular, ¿no? También vemos esta quizás carencia de empatía, ¿no? No reaccionaba como un niño que no entiende, reaccionaba como alguien que quiere controlar. En el caso de su familia, sabemos que hubo una relación muy complicada. La mamá siempre sintió rechazo desde el nacimiento y el papá minimizaba todo, ¿no? No le prestaba atención. Esto significa que Kevin creció sin un vínculo seguro, quizás sin límites claros y sin alguien que lo ayudara a regular sus emociones. Era quizás crecer sin los padres, ¿no? Sin los primeros, los primeros encuentros con las reglas, que son nuestros padres, ¿no? También en el entorno, nadie intervino a tiempo, ¿no? En el colegio ya se veían que era distante, que era quizás provocador, intimidante, un poco violento, pero no se le dio ese seguimiento debido, ni ese apoyo quizás psicológico, ¿no? Así lo que empezó como quizás como una pequeña manipulación, terminó evolucionando hacia un tipo de violencia grave. La suma de esto explica por qué Kevin desarrolló un trastorno de conducta tan severo. ¿Qué más le preguntaría a Kevin y a su familia, ¿no? Primero, quizás con Kevin, indagar un poco más en corroborar el trastorno para poder entenderlo, ¿no? Si yo estuviera frente a Kevin, hay cosas que sí o sí tendría que preguntarles, porque quizás su historia aún tiene vacíos. A Kevin yo le preguntaría de la forma más directa pero respetuosa posible, ¿no? ¿Qué pensaba antes de cada acto? Esto quizás me podría decir si hubo planificación, o si fueron impulsos o alguna forma de justificación interna, ¿no? Quizás no. ¿Qué sentías mientras lo hacías, no? No con un afán de juzgarlo, sino para entender si había placer, si quizás no había nada, si había ira. Y por último le preguntaría, ¿qué opinas de las normas y de la autoridad? Porque eso me ayudaría a medir el trastorno y también a medir el riesgo del futuro y su relación con los límites también. A la familia yo le preguntaría cómo fue su relación con Kevin desde bebé, ¿no? Para ver cómo empezó ese vínculo difícil. Igual vimos que fue una relación sumamente desconectada, sobre todo con su madre, ¿no? Cómo manejaban los límites, cómo manejaban los castigos, las reglas. Esto quizás me va a poder ayudar a entender a mí como psicólogo si hubo consistencia o si realmente hubo desconexión entre mamá y papá y Kevin durante todo el tiempo, ¿no? También hay antecedentes de conducta de ánimo o de violencia familiar, indagaría en eso, en los antecedentes, si, o sea, él es una familia estable, evidentemente no es estable, pero eh, si no, si hubo antecedentes en otros familiares con trastornos, quizás porque la herencia también es importante para ver si hay antecedentes, y también si hubo eventos difíciles en el hogar, ¿no? Si hubo eventos, episodios de duelo, episodios de estrés, si hubieron episodios de violencia, o incluso alguno de los padres sufre de depresión o de algún otro trastorno. Estas preguntas me van a ayudar a entender la historia, ¿no? De Kevin, llenar quizás algunos huecos y saber también cómo intervenir. ¿Qué pasa si no se interviene? Si Kevin no recibe ayuda, el riesgo en el futuro considero yo que es realmente serio. Primero, porque todo apunta a que podría evolucionar hacia un trastorno antisocial de la personalidad en la adultez. ¿Por qué? Porque cumple con varios indicadores tempranos, ¿no? Entre ellos están la ausencia de culpa, el disfrute del daño, la manipulación, la planificación, y estas características pues pueden escalar y pueden ser muchísimo más peligrosas y se tiene que trabajar evidentemente, ¿no? Trabajar desde o sea, intervenir, intervenir varios especialistas, ¿no? En Kevin, intervenir también distintos ámbitos, la familia, ¿no? Y también que si es que esto no se interviene puede llegar a haber riesgos reales y actos realmente violentos. Y Kevin no actúa por impulsividad, ¿no? O sea, evidentemente actúa con cálculo, eso lo hace incluso más peligroso, ¿no? Tercero, considero que sin intervención sería imposible que construya hábitos estables, ¿no? Amistades reales o un proyecto de vida. Hay que recordar que Kevin es humano, ¿no? Quedaría atrapado en un modo de funcionar donde las personas son objetos para usar o destruir. Y cuarto,
su pensamiento rígido, esa idea de que siempre es el que controla todo, puede volverse aún más extremo con la edad. Para sintetizar todo lo que acabo de mencionar, si no se interviene con Kevin, no solo seguiría siendo un riesgo para otros, sino que también quedaría emocionalmente desconectado de cualquier posibilidad de vida saludable. Y recordemos que es vital para nosotros como psicólogos velar por la vida digna de nuestros pacientes y de todo o sea, de todas las personas con las que tratemos, ¿no? Creo que es vital. Y este caso nos muestra lo importante que es entender no solo lo que hace una persona, sino lo que hay detrás realmente, ¿no? Su historia, su entorno, quizás sus vacíos emocionales. Creo que intervenir a tiempo podría cambiar trayectorias, que si no se atienden, estas se podrían volver realmente peligrosas y podrían ser realmente perjudiciales. Gracias. Soy Walter Hugo García Ayala y a continuación voy a responder una de las tres preguntas para este trabajo, en el cual me piden analizar los factores etiológicos. Dentro de ellos se encuentran los biológicos, los psicológicos y los sociales. Para el caso viene a ser un trastorno de conducta. Dentro de ellos, en el factor biológico y genético, se va a presentar una alta heredabilidad. Van a presentar algunas alteraciones en la amígdala y también en la corteza prefrontal, ya que va a reducir la empatía y el remordimiento. Dentro de los factores psicológicos se va a presentar un temperamento impulsivo, una baja reactividad emocional. También esto va a ser reforzado por el apego inseguro que tiene hacia la madre y también esto va a favorecer la manipulación y la agresión. Dentro de los factores sociales y ambientales se encuentra la negación paterna, la sobrecarga materna y también la falta de límites que van a crear un entorno en el cual se van a reforzar estas conductas violentas. Y bueno, la combinación de la genética y el estrés familiar va a hacer que el riesgo se aumente y bueno, se desemboque en conductas extremas. Respondiendo a la segunda pregunta, en este caso realizándole preguntas al paciente, en este caso se le podría preguntar, por ejemplo, si recuerdas cómo eran tus interacciones con tus padres de pequeño, qué piensas antes de actuar de forma agresiva, si sientes culpa o remordimiento por tus acciones y si has vivido traumas o abusos que no se han reportado. Esto con la finalidad de poder evaluar la empatía, el remordimiento, el afecto y bueno, también detectar algunos traumas ocultos que pudieron haber acontecido en su vida. También diferenciar si hay una conducta reactiva o constitucional y también para poder ver si corresponde al pensamiento y emociones del estado de ánimo, por ejemplo. Y con las preguntas para los familiares, en este caso para la madre, se le llegaría a realizar las siguientes, como por ejemplo cómo fue el embarazo y el nacimiento, y si hay antecedentes de trastornos mentales en la familia. Otra pregunta que vendría a ser cómo manejaban la agresión y si habían límites claros. Y por último, si habían signos tempranos de crueldad o una falta de empatía de parte de Kevin. Esto con la intención de poder identificar algunos factores genéticos y ambientales y también poder confirmar el inicio temprano de estas conductas y también descartar algunas comorbilidades correspondientes a la historia de la problemática y las funciones biológicas. Respondiendo a la tercera y la última pregunta, en este caso, si no se llega a tratar de manera temprana a Kevin, Kevin estaría presentando un riesgo muy alto, ya que si se llega a desarrollar y llega a la adultez, podría presentar un trastorno antisocial de la personalidad. Esto evidenciando algunas conductas violentas persistentes, involucrándose más en la criminalidad o incluso desembocando en un posible abuso de sustancias. Según el modelo de continuidad de Moffitt en el año 1993, va a señalar que cuando el trastorno de conducta aparece en la infancia y está acompañado de rasgos callosos o de inuemocionales, el problema suele mantenerse a lo largo de la vida y también puede seguir con comorbilidades como trastornos de consumo por sustancias o alguna depresión puede llegar a aparecer e incluso llegar al aislamiento social. La falta de empatía que viene a ser propio de estos rasgos va a dificultar la respuesta a los tratamientos tradicionales. Esto facilita que la violencia aumente y que Kevin enfrente un mayor riesgo de suicidio o incluso de convertirse en víctima, lo que va a fortalecer un ciclo continuo de comportamiento antisocial. En cuanto a los factores etiológicos del diagnóstico, en Kevin vemos que el diagnóstico principal es un trastorno de conducta de inicio infantil con emociones prosociales limitadas. Este diagnóstico se sostiene porque desde muy pequeño muestra falta de empatía, ausencia de culpa, frialdad emocional, agresión planificada y disfruta de lo que es el del daño. Por ello tenemos que en sus factores biológicos y temperamento, desde la primera infancia se observan rasgos de frialdad afectiva y poca respuesta emocional. Moore menciona que estos rasgos
callosos emocionales tienen un fuerte componente genético y predisponen a un estilo emocional poco sensible al sufrimiento ajeno. En los factores familiares, el entorno familiar contribuye a consolidar estas conductas. La madre vive la maternidad con rechazo, cansancio y culpa, y el padre minimiza sistemáticamente los actos de Kevin. Frick explica que la combinación de baja calidad emocional y límites inconsistentes promueve la estabilidad de los rasgos callosos emocionales y aumenta el riesgo de un trastorno de conducta severo. En sus factores escolares y sociales, en el entorno escolar, Kevin es descrito como inteligente, pero antisocial y amenazante. No forma vínculos, intimida a sus compañeros y logra desarrollar una obsesión con el tiro al arco. Eddie y Serra señalan que cuando no existe una intervención temprana en casos como estos, la violencia suele escalar progresivamente, como se observa en Kevin. En conjunto, estos factores interactúan una vulnerabilidad biológica, una familia que no regula ni limita y una escuela que no interviene. Explican la gravedad y el desarrollo del cuadro de Kevin. La segunda pregunta sobre información adicional a explorar. En este caso, todavía necesitamos explorar información clave siguiendo las áreas del examen mental. Primero, vemos en el área de conducta y motivación. Es importante seguir preguntando directamente a Kevin qué buscaba lograr con la masacre, si era miedo, venganza, reconocimiento o afectar a alguien en específico. Eso nos permitirá entender su intencionalidad y evaluar el riesgo de que repite conductas violentas. En segundo lugar, está el área afectiva y emocional. Debemos preguntarle si ha sentido culpa o remordimiento por lo ocurrido y qué emociones experimenta cuando piensa en su hermana o en su padre. A la familia también se le debe preguntar si alguna vez lo vieron preocuparse por alguien, porque esto ayuda a confirmar si la frialdad emocional es constante. En el área de pensamiento, necesitamos saber cuánto tiempo estuvo planificando lo que hizo y qué detalles consideró. Eso nos permite valorar su nivel de organización y control. Además, es fundamental descartar síntomas psicóticos preguntándole si ha visto o oído cosas que los demás no ven o oyen. En el área de apego y vínculos tempranos, sería útil preguntarle al niño si buscaba consuelo cuando tenía miedo o si la familia mostraba cercanía o siempre fue emocionalmente distante. Esto nos permite comprender cómo construye sus relaciones. Finalmente, en el área de riesgo vital, debemos preguntarle si ha pensado en volver a hacer daño a alguien o en hacerse daño a sí mismo. También es importante consultar al personal del centro o la familia si han observado amenazas o intentos recientes de agresión. Esta información es esencial para poder valorar la peligrosidad actual y definir un plan de intervención adecuado. Para la tercera y última pregunta sobre los riesgos futuros si no se interviene, vemos que sobre los riesgos futuros, si Kevin no recibe una intervención adecuada, la evidencia es bastante clara. Fisher y Honey señalan que muchos adolescentes con trastorno de conducta grave evolucionan hacia un trastorno de personalidad antisocial, donde predomina la falta de empatía, la manipulación y la violación persistente de las normas. Massa, por otro lado, menciona que cuando estos casos incluyen rasgos psicopáticos como frialdad, ausencia de culpa y agresión planificada, el curso suele ser crónico, con violencia recurrente y dificultades importantes para adaptarse socialmente. Además, Gómez y otros colaboradores muestran que los jóvenes con rasgos calloso-emocionales tienden a presentar una agresión más severa, mayor reincidencia delictiva y peor respuesta a los tratamientos, lo que aumenta mucho el riesgo de que la violencia continúe o escale. Por otro lado, Salekin advierte que en la adultez pueden aparecer problemas adicionales como abuso de sustancias, depresión, relaciones de pareja conflictivas y fracaso laboral o académico. En resumen, sin intervención, lo más probable es que Kevin siga una trayectoria marcada por la violencia, el deterioro personal y el conflicto constante con su entorno, afectando tanto su vida como la de las personas que lo rodean. En resumen, Kevin presenta un cuadro donde se combinan tantos factores biológicos, familiares y escolares que favorecen un trastorno de conducta grave con emociones prosociales limitadas. Aún faltan preguntas necesarias para comprender su motivación, su empatía y su riesgo actual. Y si no se interviene de una manera especializada, el riesgo de evolucionar hacia una personalidad antisocial junto con violencia persistente y deterioro social severo es extremadamente alto. En el trabajo, hemos visto que Kevin ha sido diagnosticado con un trastorno de conducta. Ahora, para poder exponer los factores etiológicos, vamos a considerar primero el factor biológico. Desde aquí vemos que Kevin presenta un temperamento difícil y un llanto atípico desde su nacimiento. Esto sugiere una vulnerabilidad innata. Por ejemplo, vemos que el DSM-5 destaca que los rasgos callosos emocionales pueden tener bases hereditarias y los factores prenatales pueden afectar el desarrollo neurológico. Desde la parte ambiental,
vemos que el rechazo materno y la negación paterna han podido reforzar patrones disruptivos, lo que coincide con los modelos biopsicosociales que explican la escalada de conducta en contextos hostiles. Por último, vemos la interacción gen-ambiente. Esta muestra cómo que su temperamento se potencia con los estresores y que se alinea con el modelo diátesis-estrés. En cuanto a la segunda pregunta, que vendría a ser la entrevista clínica, yo creo que se exploraría múltiples áreas de examen mental para poder hacer un análisis del caso. La primero, en conducta y motivación, a Kevin yo le preguntaría, ¿qué buscas lograr con lo ocurrido en el colegio? Y a la familia le preguntaría con qué frecuencia dañaba a personas o animales y cómo es que ustedes respondían frente a esos actos. Esto sería esencial para poder entender la intencionalidad y la evolución del patrón agresivo que tiene Kevin. En la parte de afectividad y empatía, a Kevin le preguntaría, ¿has sentido culpa por lo que ha pasado? ¿Y a su familia lo han visto preocuparse genuinamente por alguien? Esto nos podría permitir evaluar la restricción afectiva de sus emociones prosociales y cómo es que estas están limitadas. En la parte de pensamiento, yo a Kevin le preguntaría, ¿cuánto tiempo estuviste planificando lo que hiciste? ¿Qué detalles has considerado? Y esto nos ayudaría a descartar una psicosis de mente que vendría a ser la siguiente pregunta. ¿Has visto o oído cosas que otros no ven o oyen? En la parte de apegos y vínculos, a Kevin yo le preguntaría, cuando eras niño, ¿buscabas consuelo cuando tenías miedo? Y a su familia le preguntaríamos, ¿mostraba necesidad de proximidad o era emocionalmente indiferente? Esto nos podría ayudar a identificar patrones fríos desde etapas muy tempranas. En la parte de riesgo vital, lo que se le podría preguntar a Kevin es, ¿has pensado en volver a hacer daño a alguien o hacerte daño a ti mismo? Y esto también podríamos preguntar sobre la familia si han visto amenazas o intentos recientes. Por último, referente a la pregunta 3, que vendría a ser el pronóstico sin intervención, vemos que Kevin presenta cierto riesgo significativo de progresión hacia un trastorno antisocial de personalidad. Esto según el DSM-5. Como vemos, esto se puede dar generalmente en perfiles con rasgos caídos emocionales como Kevin, y también se pueden añadir otras comorbilidades, como por ejemplo el abuso de sustancias, el aislamiento, la depresión secundaria y también un deterioro funcional. Vemos que en su caso la manipulación, la frialdad y la planificación aumentan estos riesgos, por lo que considero que es importante intervenir de manera multisistémica y desde manera temprana para poder ayudarlo. Buenos días, soy Yumi Supermercado y presentaré el análisis individual del caso de Kevin. El diagnóstico es un trastorno de conducta de inicio de la infancia con gravedad grave, con el especificador de emociones prosociales limitadas. Este perfil corresponde a una psicopatía emergente. Bueno, pasamos con la etimología del trastorno. La explicación se basa en la interacción entre la vulnerabilidad biológica y ambiente. Primero, Kevin presenta una frialdad emocional asociada con un déficit en el condicionamiento de la conciencia. Esto proviene de la debilidad del sistema de inhibición conductual, lo que impide que aprenda el castigo o desarrolle miedo al daño. Por eso mantiene conductas desafiantes y sin culpa. En lo temperamental y ambiental, desde pequeño muestra rasgos propios del especificador y emociones prosociales limitadas, falta de culpa, insensibilidad emocional y dominio sobre otros. Su familia también refuerza esos patrones con el rechazo materno, disciplina inconsistente, negación del padre ante su agresión, y su conducta encaja en las vías de desarrollo de Lover, según 2009, que es la agresión e intimidación en la vía abierta y engaño y destrucción en la vía encubierta. El inicio temprano indica un gran riesgo de persistencia antisocial. Bueno, vamos con la información adicional necesaria, ya que también se necesita profundizar en sus emociones, su relación con el castigo y su historia biológica. Primero sería con las preguntas a Kevin sobre sus emociones. ¿Qué sentiste al dañar a las víctimas? ¿Placer, rabia o indiferencia? ¿Tu malestar actual es por el daño o por la pérdida de libertad? Ahora sobre el castigo. ¿Algún castigo te detuvo por miedo real o siempre sentiste que valía la pena? Y también podemos preguntar sobre sus vínculos, si has tenido vínculos afectivos, auténticos o solo relaciones instrumentales. Luego sería preguntas para Eva sobre los antecedentes biológicos, si hubo anoxia tóxicos o complicaciones en el embarazo o parto. También si hubo evaluaciones neurológicas. Ahora sobre los antecedentes familiares, si existe historial de trastornos de personalidad antisocial, violencia o alcoholismo. Y luego también pasamos con el pronóstico y problemáticas futuras.
y donde el pronóstico es grave por presentar un trastorno de conducta de inicio precoz con emociones prosociales limitadas, es muy probable que evolucione a un trastorno de personalidad antisocial. Según también Peña Olvera, 2022, señala también que este subtipo es predictor más fuerte de psicopatía adulta. También tiene un alto riesgo de reincidencia violenta, 3 veces mayor que otros agresores, según Jordan Sanz y Vestiro Suistin, 2013. Los tratamientos basados en culpa o empatía no funcionan. La intervención debe ser intensiva y multimodal. Y cognitivo-conductual, el objetivo es generar empatía. Bueno, el objetivo no es generar empatía, sino inhibir la conducta antisocial y canalizar su búsqueda de estimulación hacia acciones prosociales. Respondiendo a la primera pregunta, bueno, en el caso de Kevin se le diagnostica con un trastorno de conducta grave. Bueno, esto quiere decir que tiene estas emociones prosociales muy limitadas. Ahora, se podría explicar mejor desde un modelo biopsicosocial, en el cual combina lo biológico, lo psicológico y social. Ahora, en lo biológico podríamos hablar con Moffitt, el cual indica que el inicio temprano suele estar asociado con estas vulnerabilidades neurobiológicas, que afectan esta empatía y este control de impulsos. Ahora, el caso ya sugiere un temperamento calloso unimocional, que está muy relacionado con esta literatura de Freaky White, en donde hablan de estas predisposiciones genéticas que están relacionadas con esta falta de culpa y esta frialdad afectiva. Yendo por la parte psicológica, bueno, podríamos utilizar la teoría de Bowlby, que nos va a ayudar a comprender este vínculo defectuoso que tiene Kevin con su madre. Ahora, podríamos mencionar este llanto selectivo, este rechazo mutuo y el uso temprano de estas conductas manipuladoras, como el retraso del control de esfínteres, reflejan este apego desorganizado. Ahora, estas conductas además se fortalecen por aprendizaje operante. Cada reacción emocional intensa de Eva funcionaba como un refuerzo, consolidando en Kevin un patrón de control y dominio sobre todo el entorno familiar. Ya desde el ámbito social podríamos decir esta parte de la dinámica familiar que es inconsistente y contribuyó a que se desarrolle el trastorno. El padre minimizaba las conductas, impedía límites claros, y la madre recibía todo ese rechazo emocional. Ahora, según Bronfenbrenner nos explica que una dinámica familiar que es inconsistente lo que hace es aumentar este riesgo de conductas antisociales persistentes, sumado al aislamiento escolar y la ausencia de redes de apoyo. Todos estos factores interactuaron con las vulnerabilidades biológicas y psicológicas, justificando teóricamente la gravedad de este caso. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, para un poco completar esta evaluación psicopatológica de Kevin, lo que yo haría es más que todo indagar, obteniendo información adicional por medio de estas preguntas sobre su experiencia emocional interna, sobre si ha sentido culpa, miedo o remordimiento al dañar a otros y qué significa para él este sufrimiento ajeno. Estas preguntas corresponden con esta área de afectividad y emociones y son importantes para confirmar estos especificadores de emociones prosociales limitadas, que están muy centradas en su diagnóstico. Bueno, otra pregunta que le haría adicional a este adolescente, a Kevin, sería explorar un poco cómo ha sido su proceso de planificación. O sea, cuándo surgieron estas ideas violentas, cuándo organizó estos actos y qué buscaba lograr con ellas. Bueno, esto correspondería más que todo a esta área de pensamiento, juicio y funciones ejecutivas, que permite estimar el nivel de intencionalidad y riesgo futuro, ya que Kevin presenta conductas altamente organizadas y que no son impulsivas. Bueno, ya como último iría a abordar un poco lo que es con la familia, especialmente con la madre. Le preguntaría sobre cómo ha sido este desarrollo temprano, el embarazo, el control de esfínteres y si ha habido antecedentes familiares de trastornos mentales. Todo esto corresponde a esta área de funciones biológicas e historia psicosocial. Y todo esto en general ayuda a entender o descartar estas causas orgánicas, entender el rol del entorno familiar y explorar cómo se consolidó este patrón antisocial desde la infancia. Bueno, ya respondiendo a la tercera y última pregunta, hay que recalcar que sin una intervención que es especializada, Kevin podría presentar un riesgo muy elevado de evolucionar hasta un trastorno antisocial de la personalidad en la adultez. Ahora, según la teoría de Moffitt, nos recalca que los casos de inicio temprano y curso persistente, como el suyo,
tienden a mantener estas conductas antisociales a lo largo de la vida. Bueno, ya de por sí Kevin, ya sabemos, con su perfil de frialdad emocional, esta ausencia de culpa que tiene y también esta planificación meticulosa de sus actos, se está asociando con estos rasgos psicopáticos tempranos, lo que dan una alta probabilidad de que se aumente esta criminalidad recurrente, esta violencia instrumental y una manipulación interpersonal, tal como lo describe Hare. Además de que podrían aparecer estas problemáticas como el consumo de sustancias, este aislamiento social y también este deterioro emocional secundario al encarcelamiento prolongado. Ahora, esta evidencia longitudinal muestra que sin un tratamiento intensivo, estos patrones se cronifican y generan un alto riesgo para terceros y un funcionamiento antisocial estable.